La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Vocacional Diocesana, presenta el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Todos somos vocacionados, todos somos promotores vocacionales, todos podemos construir la cultura vocacional. Esto es Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Tengan confianza, marchen en paz, llenos de luz. Sean bienvenidos a este programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. En esta noche les acompañamos el señor Francisco y un servidor, Padre Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas. La semana pasada estuvo aquí presente el señor Francisco con los ahora diáconos Felipe Sánchez y Alexis Gándara. Ellos compartían su experiencia de vivencia de seminario, ¿verdad? Ellos estuvieron durante 11 años en el seminario llevando su formación inicial y bueno, ahora llevarán la formación ya permanente en la vida ministerial. Y en esta noche les acompañaremos con el tema de la cultura vocacional con la perspectiva del salto de calidad o los saltos de calidad. Hay un decálogo para los saltos de calidad en donde la propuesta que se nos hace a nivel nacional e incluso mundial es precisamente eso, optar por el trabajo de calidad, no tanto de cantidad, sino de calidad. Y para esto vamos a ir revisando un poco, así de manera general, la realidad que nos toca vivir como país para poder entender por qué hay esta carencia de vocaciones y también después ubicaremos lo que se entiende por pastoral, ¿verdad? Porque muy probablemente hacemos cosas que creemos que son trabajos de pastoral eclesial y muy probablemente no lo sean. Y finalmente pues hablaremos entonces de esta apuesta que estamos haciendo por la cultura vocacional en el salto de calidad. Entonces voy a mencionar algunos desafíos de la pastoral vocacional en México y en ello pues ubicaremos la realidad que hay, ¿verdad? Algunos de estos desafíos vamos a irlos ubicando por bloques en el ambiente sociopolítico, socioeconómico, socioreligioso, etcétera. En el ambiente sociopolítico, pues ubicar aquí, ¿verdad?, que hay una situación en donde hay disimulo y tolerancia por parte de algunas autoridades en las que se debe procurar más impartición y ejecución de justicia. Y además, bueno, pues situaciones que en ocasiones son ilícitas y pues a veces parecería ser incluso hay una película, ¿verdad? Estamos en el país en el que no pasa nada, ¿no? Entonces, ubicar como que esta parte en el sentido de que no es una crítica insana, sino pues esto también genera pues incertidumbre, genera desánimo y pues por supuesto desaliento en muchas de nuestras gentes y en ello pues también quien se consagra a la vida sacerdotal, religiosa, y también por supuesto en los matrimonios, pues algo que hay que trabajar mucho es precisamente la justicia y pues ahí cuando se nos habla de esto pues ya no todos se animan a decir bueno sí quiero consagrar mi vida para trabajar en la justicia, ¿verdad? Luego también en el ambiente socioeconómico, México es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo, ¿verdad? Esto habría que pues no olvidarlo. Tampoco esto nos debe desanimar, ¿verdad?, desalentar, sino al contrario, pues es un desafío que tenemos que como nación, como sociedad, pues tenemos que trabajar. Y en ello entonces ver, ¿verdad?, cómo trabajar, cómo hacerle para que haya una mejor calidad de vida y que pues haya una mejor distribución de la riqueza. En ello nos ayuda mucho la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad?, que pues ha hecho mucho aporte en la vida de las sociedades en diferentes momentos, que ya tenemos más de un siglo que se ha optado así directamente por la doctrina social de la Iglesia, pero en sí pues durante toda la vida de la Iglesia se ha hablado de esta propuesta social de la implementación del Evangelio en toda la realidad social. ¿Y por qué? Por supuesto su base es el Evangelio. También en cuanto al ambiente sociocultural hay lo que ubicamos como la cultura light, ¿verdad? El hombre light, la vida light, hay un relativismo, hay cuestiones así
pues pasajeras, ¿verdad? Que no llevan realmente a una toma de decisión más profunda, más permanente. Incluso también en ello pues hay la cuestión de la emergencia educativa, y esto también pues nos limita, ¿verdad? Para que quienes deseen consagrarse a Dios, quienes deseen llevar un buen matrimonio, pues a veces no tienen todas las herramientas necesarias para hacer una muy buena opción. Y algunos otros problemas que hay. Yo quisiera leerles de alguna investigación que hice sobre la situación que se está dando pues en nuestro país y en algunas partes así en general, ¿verdad? En el mundo. Y quisiera ubicar aquí que la Iglesia, entre otros retos, tiene precisamente esta gran situación de cómo ayudar a darle sentido a la vida, ¿verdad? Cómo ayudar a aquellos que viven en desilusión, en fatalidad, en desencanto, en desánimo, de tal manera que pues puedan con esperanza proyectarse al futuro. Porque, como decía hace un rato, ¿verdad? Estamos ante una situación así de una cultura light, y hay un autor español que precisamente tiene un texto así, El hombre light, en donde dice que este hombre light se caracteriza por una tetralogía, que es una tetralogía nihilista, y esta se compone de lo siguiente: de el hedonismo, consumismo, permisividad y relatividad, todos ellos enhebrados por el materialismo. Es decir, hay una situación del hombre actual en muchos casos, no es que sea generalizado, pero sí en muchos, un hombre sin sustancia, sin contenido, entregado al dinero, al poder, al éxito y al gozo ilimitado y sin restricciones. Un hombre que carece de referentes, que ello pues le lleva a tener un vacío moral, y en ocasiones pues por supuesto como consecuencia no es feliz, aún incluso teniéndolo casi todo materialmente hablando, ¿verdad? Es un hombre que se lleva su vida a nivel superficial, ¿verdad? Y esto lo lleva entonces a vivir de manera así trivial, frívola, ligera, de tal manera que todo lo que en su vida casi en general pasa se torna etéreo, leve, volátil, banal y permisivo. Las características, algunas de ellas, de este hombre light son el pensamiento débil, convicciones sin firmeza, asepsia sin compromisos, indiferencia sui generis hecha de curiosidad y relativismo a la vez. Su ideología es el pragmatismo, su norma de conducta la vigencia social, lo que se lleva, lo que está de moda. Su ética fundamental es la estadística. Pues así lo dicen todos, así si todos lo hacen, pues yo también, ¿verdad? Y en ello pues sitúa su conciencia, ¿verdad? Entonces ya no hay realmente un compromiso serio, y también esto lo lleva a tener una situación en la vida del ámbito religioso intimista, ¿verdad? Pues es mi vida, si lo decido, yo me llevo bien con Dios, yo y Dios estamos bien, y pues lo demás así como que no interesa mucho. Entonces ahí hay esta situación que pues es un desafío, ¿verdad?, que nosotros como iglesia estamos viviendo, y que por supuesto también pues esto afecta a la situación de la pastoral vocacional. Para ir concluyendo esta parte de la cuestión cultural, podemos decir entonces que nos encontramos en una cultura marcada por la transitoriedad, asumida como estilo de vida. Se vive en el cambio, con el cambio y en expectativa del cambio permanente, lo cual genera un sentir y un pensar en términos de provisionalidad, lo desechable, lo cambiable. Entonces, para la Iglesia se tendrá que trabajar en una cultura que se ilumine a través y por medio del Evangelio, ¿verdad?, la reflexión teológica, la presencia y acción de Jesucristo, y ser así transformada por la acción del Espíritu Santo, de tal manera que se entrelacen los valores perennes con los valores temporales o transitorios. Entonces ahí está el cómo llevar adelante el trabajo de la promoción del Evangelio, de la evangelización, ¿verdad?, la inculturización en el ámbito de la sociedad que nos toca vivir, cómo iluminar más esta realidad. Y desde nuestra propuesta de fe, nuestra propuesta religiosa, bueno, pues
ayudar a que todos tengan más elementos sólidos, por supuesto, para dar una mejor respuesta. Entonces, en cuanto, por ejemplo, la globalización, finalmente, el reto actual es humanizar la globalización o globalizar la solidaridad. El Papa actual nos ha hablado mucho sobre esto, ¿verdad? Entonces, así a grosso modo, pues es en parte la situación que nos toca vivir, ¿verdad? Y en cuanto al ambiente socio-religioso, pues tenemos muchos elementos que hay que seguir cuidando, que hay que seguir trabajando, ¿verdad? Si bien hay ya diversas confesiones religiosas, finalmente la propuesta de la fe católica pues sigue siendo mayor y sigue siendo en mucho la más sólida. Entonces, pues sí es importante que nosotros revisemos cómo estamos viviendo nuestra fe. Y también un dato importante en ello pues es el ambiente sociofamiliar, ¿verdad? Aún desafortunadamente todavía hay una mentalidad machista. Y bueno, cada vez surgen más las familias, si se puede nombrar así, monoparentales, que también es un desafío para nuestra iglesia, y de tal manera que esto también limita a que nuestros jóvenes pues tengan mayor así solidez y acompañamiento también en la respuesta vocacional. Pues así de manera general, ubicando esto, en un segundo momento hablaremos de qué es pastoral, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a ir trabajando esta situación que hemos compartido en la pastoral, y luego pues nos adentraremos a lo que es la pastoral vocacional propiamente, con esa intención de trabajar pues el salto de calidad o los saltos de calidad, que ya en un momento más pues lo compartiremos, ¿verdad? Pues les invitamos a que continúen con nosotros e invitarles también a que pues nos hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios y pues sus aportes, ¿verdad? Vamos a un corte y regresamos. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación con Dios. Las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré.
Continuamos con su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Para quienes nos acaban de sintonizar, pues estamos tratando el tema de la pastoral vocacional en el salto de calidad o los saltos de calidad. Y en el primer segmento hemos hecho mención de la realidad sociocultural que hay en nuestro país. En este momento, en este segmento, trataremos lo que es pastoral, ¿verdad? E incluso lo que no es pastoral. Porque en ocasiones pues nosotros podemos estar haciendo algo que creemos que es pastoral, la acción pastoral de la iglesia, y finalmente quizá no lo sea. Entonces el señor Francisco nos va a compartir este tema para que nosotros después podamos entender un poco más por qué esta urgencia de trabajar en el salto de calidad en la pastoral vocacional. Adelante. Buenas noches, hermanos en Cristo. Bienvenidos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, donde voy a tratar de explicar brevemente lo que es la pastoral, vista desde el punto de vista que lo hacemos y vivimos como iglesia. El término pastoral es empleado con frecuencia tanto por los pastores como por los evangelizadores laicos. Expresiones como plan pastoral, agentes de pastoral, pastoral juvenil, pastoral familiar, forman parte del lenguaje cotidiano de las personas que están comprometidas con las tareas evangelizadoras en las parroquias. Y esto sí lo vemos muy común, de que tenemos nosotros el interés o la motivación al ver a algunas personas trabajando en nuestras parroquias y las ve uno que viven realmente comprometidas en el servicio, y entonces empezamos a preguntarles, teniendo esa inquietud, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Y ya empieza la persona a platicar, pues yo llevo despensas, visito a los enfermos, y luego después de explicarme brevemente lo que hace, dice, es que estoy trabajando en la pastoral social de la parroquia. Entonces ve uno ese testimonio de vida en el que uno se ve motivado también a participar en el quehacer de la iglesia. Entonces pues ahí vamos adentrándonos un poquito en la parte del servicio, pero lo que tendríamos que cuestionarnos también si realmente el trabajo que estamos haciendo es un trabajo pastoral, porque hay maneras también, por ejemplo, decir, ante todo hay que aclarar que la pastoral no es el trabajo evangelizador que hace únicamente la jerarquía, los que han recibido el sacramento del orden, sino todo bautizado estamos comprometidos a llevar la palabra de Dios, la buena nueva, testimoniándola. Nosotros cuando hacemos la oración por las vocaciones, todo bautizado somos vocacionados, entonces decimos que los laicos vivamos comprometidamente nuestra vocación de servicio dentro de la iglesia. Entonces nosotros en un segundo llamado, hablando en este término, segundo llamado, como quienes ya optamos, por ejemplo en mi caso que estoy casado, yo opté por la vida consagrada en el matrimonio, pero en el servicio dentro de la iglesia pues estoy trabajando en la pastoral vocacional. Entonces esto no compete nada más, digamos, al padre Ramón, que trabaja la pastoral vocacional diocesana, la pastoral vocacional del seminario, sino que todos los laicos tenemos que vivir dentro de la iglesia porque somos parte de la iglesia. Entonces, realizar cada año una serie de acciones y eventos rutinarios y repetitivos, pues yo creo que tenemos que vivir al evangelizar, tener presente el día con día la palabra de Dios que nos dice en cada día, el poder en un momento dado participar en la Eucaristía, no solo dominical, que no es malo ir a misa los domingos, sino realmente vivir la Eucaristía en una acción de gracias por las bendiciones recibidas, por todo el trabajo también que nosotros optamos por hacer, nuestro afán de servir también, pero siempre tomado de la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacerlo de una manera que este afán de servir venga antecedido de una espiritualidad, de un encuentro con Dios, con Jesús, pastor de pastores. Entonces pues tenemos que aclarar que la pastoral no es realizar cada año una serie de acciones y eventos rutinarios y repetitivos, que no sea por nosotros mismos, sino que sea dentro de la iglesia y para llevarlo a los más necesitados.
También la pastoral no es un conjunto de acciones orientadas solamente a mantener y conservar costumbres, hábitos y tradiciones religiosas. A veces también podemos caer en, como lo decía el punto también anterior, realizar cada año una serie de acciones y eventos rutinarios y repetitivos. Pues nos vamos acostumbrando, hacemos las cosas ya de una manera rutinaria. Ahorita a la mente se me viene en tiempos recientes que vivimos la Cuaresma, preparación para la Pascua, domingo de Pentecostés, pues tenemos que vivir día con día en un proceso de conversión. En el día con día vamos nosotros trabajando en la conversión, porque de esa manera nosotros vamos perfeccionándonos en nuestro quehacer, haciéndolo comprometidamente y formándonos también, que es una parte muy importante, porque dentro de la iglesia pues tenemos sacerdotes que tienen una excelente formación y que son para nosotros las guías para poder llevar a cabo un trabajo realmente pensando en el reino de Dios. También nos dice que la pastoral no es la simple aplicación práctica de los principios que proceden de la teología, de la moral y del derecho canónico, que en un momento dado esto puede ser pensar en que yo pueda ser una persona fundamentalista, que trabaje mi vida simplemente en citas bíblicas, que no vea el contexto de lo que nos da la palabra de Dios, que no seamos muy moralistas, donde en un momento dado pues yo trate de más de vivir, de criticar a las personas en qué hacer y qué no hacer y por qué no lo hacen, y hacer juicios. Y la parte del derecho canónico, pues ya al criticar a las personas casi les estamos dando la sentencia, ¿no? Entonces no, la pastoral es una realidad compleja y dinámica que integra armónicamente varias dimensiones, elementos y aspectos. Por eso, siendo conscientes de que es un cometido difícil presentar una definición de pastoral que pretenda ser completa y exhaustiva, algo que a mí, gracias a este pequeño libro, pero enorme en su contenido, que nos proporcionó el Padre Ramón, pues sí les puedo decir qué es la pastoral o qué es pastoral. Es el conjunto de acciones que realiza la comunidad eclesial, teniendo como modelo y norma la praxis evangelizadora de Jesús, con el fin de anunciar y hacer presente el reino de Dios en las situaciones concretas de la vida, de las personas y de las comunidades. Entonces, es en un primer momento saber que somos iglesia, que todo lo estamos haciendo por el reino de Dios, y teniendo como modelo, como mencionaba ahorita, la norma, la praxis evangelizadora de Jesús. En los evangelios encontramos realmente lo que fue la vida de Jesús dentro de su vida aquí en la tierra, que fue a no, como él lo dijo, lo escuchamos, no vengo a abolir la ley sino a darle plenitud, sino que ya en su diario vivir, en su testimonial, pues vamos viendo cómo Jesús fue nuestro pastor, o el pastor de pastores, yo lo mencionaba hace rato, porque con su testimonio de vida, con su acercamiento a nuestro Padre Dios, entonces él llevó a cabo todo en el nombre de Dios. Y dice, bueno, aquí lo mencioné hace un momento, ¿no? Con el fin de anunciar y hacer presente el reino de Dios. Algo fundamental que tenemos que pensar todos, que lo estamos haciendo no en el nombre de Dios, porque a veces caemos en esas decir esto lo hacemos en el nombre de Dios, y a veces lo hacemos de una manera soberbia, donde en el nombre de Dios tomamos nosotros actitudes personales que no corresponden a lo que Jesús vino a predicarnos y a testimoniar. Eso tenemos que trabajarlo constantemente, es un discernimiento en el que hago o mi quehacer de cada día, que realmente sea la voluntad de Dios y no la mía, y trabajarlo también en un primer momento desde mi familia y la comunidad también donde convivo, en mi trabajo, si tengo un apostolado en el seminario, también en el seminario, en el salir a la calle, convivir con las personas, algo que a veces nos cuesta mucho trabajo, simplemente sonreír y dar los buenos días a las personas. Va uno caminando por la banqueta, se acerca uno junto a una persona, cruza uno una mirada, y tan sencillo como sonreír y decir buenos días, pues es una manera de estar instaurando el reino de Dios, donde día con día, si nosotros tenemos dentro de nuestro corazón vivamente la vivencia, la presencia de Cristo Eucaristía,
pues es lo que tenemos que hacer, compartir, irradiar esa alegría, entrar en esa comunión que es muy importante para poder ir avanzando poco a poco y en un momento dado poder transmitir y contagiar a esas personas esa alegría que tenemos en el servicio. Entonces es una parte muy importante, y lo que comentaba finalmente, lo que es pastoral en las acciones, en las situaciones concretas de la vida de las personas y de las comunidades, pues sí, realmente testimoniar lo que es la presencia de Cristo, pues ahí vamos a estar haciendo ya un buen trabajo pastoral. Y como les comentaba, la praxis evangelizadora de Jesús es, si queremos conocer qué es la acción pastoral de la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es dirigir nuestra mirada hacia Jesús, el buen pastor, el pastor de pastores. La praxis de Jesús se puede describir en términos generales como una praxis dedicada totalmente al servicio del reino de Dios y una praxis de fidelidad absoluta al Padre en la realización de su proyecto salvífico. También algo que nos tiene que llevar o tener mucha claridad es anunciar el anuncio del Evangelio de Dios, de Jesús de Nazaret, que recorre las comunidades, pueblos y ciudades predicando el Evangelio. Pues se nos termina el tiempo de este segundo segmento. Regresamos en el siguiente para ya hablar lo que es el primer salto de calidad. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. El escudo contra el fuego eterno. Todo lo que debes conocer sobre el portar el escapulario de la Virgen del Carmen. Conferencia impartida por el Padre Carlos Santillán el sábado 12 de julio a las 9 de la mañana en la parroquia San Miguel Arcángel, ubicada en el fraccionamiento La Escondida. Cooperación 100 pesos. Informes a los teléfonos 971-0557 y al 379-1431. Presencia invita. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Continuamos con su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, y en esta noche estamos compartiendo con ustedes el salto de calidad o los saltos de calidad en la pastoral vocacional, y para ello pues hemos hecho en el primer segmento un breve recorrido y análisis de la realidad que nos toca vivir en nuestro país, de la realidad sociocultural, incluso religiosa, y para poder entender, bueno, por qué esta carencia de vocaciones. En el segundo segmento tratamos sobre qué es pastoral, qué es la pastoral de la iglesia, y también ahí pues se mencionó lo que no es pastoral, porque a veces creemos que estamos haciendo pastoral, pero
o actividad pastoral eclesial, pero muy probablemente pues no tenga nada que ver con el proyecto de la iglesia. Y entonces esto en razón a que nosotros en el hecho de la realización de la pastoral vocacional pues tenemos como objetivo, como intención, siempre estar en el proyecto de la iglesia, siempre poder apoyar a la iglesia, siempre poder aportar algo a la vida pastoral de la iglesia. Y en ello pues entonces los desafíos fuertes que tenemos también en esta conciencia vocacional, en esta propuesta vocacional, es ir a nuevos escenarios desde la pastoral de conjunto, en donde podamos romper en el sentido positivo estos dos moldes que durante muchas décadas, incluso siglos, se han llevado a cabo en la promoción vocacional, que es solo hacia la vida religiosa y presbiteral, como únicos caminos hacia la vocación, incluso hacia la santidad, ¿verdad? Y ahora, bueno, la propuesta es que nosotros descubramos cada vez más la riqueza de la iglesia, los carismas y, bueno, en específico las vocaciones, ¿verdad? La vida matrimonial, la vida consagrada presbiteral y o bien también, en algunos casos, pues la vida de soltería con una vocación comprometida al servicio de la iglesia, y en ello pues un laico comprometido, ¿verdad?, en la vida de la iglesia, que lleva pues adelante su vida de fe así de manera muy sólida, muy profunda. Y entonces en ello sabemos que nuestra respuesta en ocasiones, pastoralmente hablando y de la cuestión vocacional, es todavía pobre. Hay, si bien esta crisis en la promoción vocacional es porque quienes han sido llamados, en algunos casos, pues se olvidan de ser también ellos llamantes, ¿verdad?, de que convoquen, que inviten, que animen a otros a que puedan también descubrir el llamado que Dios tiene para ellos en su vida, en específico en una vocación, y que vivan de manera alegre la fe en la vida comunitaria. Y también, bueno, pues en ocasiones también hay estas patologías de cansancio, de pesimismo, de desánimo, y pues también en ocasiones solo se habla de números, ¿verdad?, de cantidades y no de calidad. Entonces ahí es parte de este desafío que nosotros tenemos, de tal manera que podamos dar un salto de calidad que nos lleve a una renovada promoción vocacional en nuestro país y por supuesto aquí en nuestra arquidiócesis, fortaleciendo lo que denominamos cultura vocacional. Esta, como sabemos, tiene tres ideas fuerza: lo que es precisamente la cultura vocacional, que el Papa ahora Santo Juan Pablo II pues nos ha insistido mucho, ¿verdad?, nos insistió mucho desde los inicios de los años 80. Este asunto del salto de calidad que lo propone el Congreso que se realiza en Europa para en 1997 para precisamente llevar adelante una cultura vocacional, ¿verdad?, una cultura vocacional. Y finalmente, bueno, el capítulo 5 de San Lucas, en donde se narra este llamado que Jesús hace a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, en donde ellos pues han estado pescando toda la noche, han trabajado toda la noche y no han pescado nada, y cuando se encuentran con Jesús, bueno, pues Él les pide que vuelvan a remar mar adentro y que pongan pues las redes, ¿verdad?, ahí a disposición de que puedan captar más peces, y a tal grado que tienen que llamar a otra barca. Ahí está la pastoral de conjunto, ¿verdad?, tienen que llamar a otra barca para que puedan sacar la cantidad de peces que hay, ¿verdad? Son muchos los pescados que tienen. Entonces, así de manera general también ubicar que esta situación que se está trabajando pues es precisamente ir llevando esta animación vocacional para forjar, como dice el documento de Aparecida, para forjar una renovación en la conversión pastoral y una renovación misionera que lleva a impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planos de pastoral en la pastoral de conjunto, ¿verdad? Y también, bueno, pues en este texto de Nuevas Vocaciones para una Nueva Europa, del 5 al 10 de mayo de 1997, pues se nos invita mucho a esto, ¿verdad?, a ubicar el decálogo en el salto de calidad,
que en un momento más, bueno, lo iremos compartiendo. En México también se ha trabajado mucho en esto, desde los inicios de los años 70 ya se ha trabajado mucho en esto. A veces quizás no conocemos los documentos, están por ahí olvidados, pero tenemos también mucho material. Y otro texto que también ha ayudado mucho en trabajar, el vocacionalizar la pastoral y la cultura misma, es el segundo Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones, que se llevó a cabo del 30 de enero al 5 de febrero de 2011. Y ahí se nos pide que hay que fortalecer la cultura vocacional de todos los bautizados. Entonces, con esto podemos entender un poco más, ¿verdad?, qué es lo que nosotros estamos proponiendo, que queremos, de tal manera que, ubicando esto, el primer salto de calidad es que tenemos que trabajar más en una acción eclesial, ¿verdad?, una acción coral, en donde haya esa dimensión vocacional de discípulo misionero, en una iglesia mistérica, ministerial, y también en la necesidad de convocar. Señor Francisco, si gusta compartirnos. Sí, padre, pues entrando un poquito en lo que es el primer salto de calidad, pero me gustaría, teniendo como base lo que es estar en comunión, lo que es la iglesia, y estar en una sintonía. Me comentaré brevemente de la carta pastoral que nos presentó nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz en la nueva evangelización en un cambio de época, donde en el punto 43 que se refiere a la enseñanza, nos comenta él: la enseñanza como pilar de la vida de la iglesia y fundamento de todo crecimiento y madurez del cristiano para dar razón de su fe cuando nos las pidan con amor y ternura, pero con valentía y firmeza. Yo creo que es fundamental para todos y cada uno de nosotros pues llevar ese proceso de crecimiento, también un acompañamiento espiritual para darle más sentido a lo que estamos haciendo y que realmente vamos a sentir que estamos viviendo en una sólida espiritualidad de comunión con Cristo Pastor y de docilidad a la acción del Espíritu Santo, que nos hará especialmente capaces de discernir las expectativas del pueblo de Dios y los diversos carismas y de trabajar en común. Sabemos también que nuestra realidad de Tijuana pues es muy específica. Poco a poco vamos a ir adentrándonos, ver nuestra realidad y cómo trabajar específicamente. Pero hablando dentro de lo que es el decálogo de vocacional y previo a lo que es el primer salto de calidad, nada más tenemos que, les comento que la actitud que exige ante tal respuesta es la asunción desde la caridad, pero desde la caridad inteligente que es capaz de formar y transformar la realidad y la vida misma. Ya tenemos que tener ese momento de encuentro con Dios, donde Él nos va a llamar, en donde nosotros vamos a dar una respuesta de sí al Señor y de hacerlo con una calidad, con una caridad pero inteligente, de tal manera, Señor, que así como hemos escuchado cuando le dice, se dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si el Señor nos llama, pues vamos a ver cuál es la voluntad del Señor, pero en el sentido de que yo estoy dispuesto a dejarme llevar, a dejarme formar, para en un momento dado poder transmitir lo que yo voy aprendiendo y que realmente también lo tenga que testimoniar. Dice: nuestro primer salto de calidad es de la animación vocacional como acción individual a la animación vocacional como acción eclesial. El animador vocacional debe significar y realizar la acción coral y sinfónica de toda la iglesia para todas las vocaciones y en cada fase de la vida. O sea, realmente no tengo que hacer yo mi trabajo de una manera solitaria o aislado, o pensando en un momento dado que yo me pueda sentir una persona intelectual, donde soy iluminado por el Espíritu Santo y empiezo a escribir mis pensamientos, pero que en un momento dado valga la expresión, que pueda ser una locura mía, donde yo me deje llevar por mi soberbia, decir me siento muy capaz, y justificarlo con que he sido iluminado. Entonces tenemos que acercarnos, estar en comunión con la iglesia, trabajar, digamos, específicamente la pastoral vocacional diocesana, para que en un momento dado
pueda yo sentirme que sea un animador vocacional, pero para esto yo requiero un trabajo de formación, un trabajo de estudio, de acompañamiento, en el que ahorita, antes ya casi se nos termina el tiempo en este corte, sí hacer el comentario del taller que llevamos de animadores vocacionales que nos impartió el padre y el equipo formador, el padre Ramón y el equipo formador en el seminario, y que poco a poco vamos a irnos preparando para realmente, si estos son saltos de calidad, realmente que seamos personas de calidad en función de que estamos bien formados, no hay la menor duda, pero que también nuestro trabajo tiene que ser de calidad. Todo es por el reino de Dios. Regresamos después de este corte. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. El aborto libre hasta las 12 semanas llegó a México Distrito Federal en verano de 2007. 5 años después, los abortos practicados allí han sido cerca de 500,000 solo en el DF. Esta cifra es mucho mayor, sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros. Mujer, sé valiente, defiende el hijo de tu vientre. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Hermanos, continuamos en este primer salto de calidad de la animación vocacional. La dimensión vocacional del discípulo misionero, algo fundamental e importante. Necesitamos renovar la cultura vocacional. Llevar a cabo vivencialmente la acción sinfónica es más poderosa que el individualismo pastoral, con el fin de educar y formar comunidades donde los discípulos llamados se descubran miembros de una iglesia particular y en ella misioneros llamantes. O sea, esto que ahorita les acabo de leer textualmente del documento del Plan Nacional para Renovar la Pastoral Vocacional, pues realmente reafirma o confirma lo que hace unos momentos estaba yo comentándoles, donde realmente primero nosotros nos sintamos llamados y también tener esa docilidad al Espíritu Santo de ser buenos discípulos, donde nosotros vamos a ser como una tierra humedecida, digamos la arcilla que trabaja el alfarero,
donde a nosotros se nos va a dar forma de tal manera que podamos hacer nuestro trabajo realmente de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios y no de nosotros mismos, para que tal manera cuando nosotros, una vez que hemos empezado a ser educados y formados, podamos nosotros transmitir a las comunidades el trabajo realmente particular. En la diócesis de Tijuana, pues es una ciudad que ha crecido vertiginosamente, no hay suficientes sacerdotes para hacer el trabajo ellos solos, necesita de nosotros los laicos para poder llevar este mensaje y también hacer la convivencia en función de que somos iglesia, de que somos realmente una acción coral. Entonces, con lo anterior queremos decir que debemos vocacionalizar las estructuras, los niveles y los sectores que conforman el gran pueblo de Dios. El discípulo llamado, que se descubre misionero y amante, reconoce que toda acción eclesial es por esencia acción convocacional y esta a su vez es siempre comunitaria y nunca individual, es siempre corresponsable y nunca indiferente. Todos somos responsables de todos y cada uno de nosotros, y eso es fundamental también, porque no podemos pensar que nuestro trabajo va a ser muy específicamente en mi comunidad, ya sea mi comunidad, mi familia como comunidad o mi parroquia como comunidad también, que son importantes, pero también hay que pensar, y volvemos a entrar en la comunión de lo que la carta pastoral nos dice nuestro señor arzobispo. Estamos en una nueva evangelización, en un cambio de época, pensando en este cambio de época en que vamos a nosotros a inculturalizar lo que es la diócesis de Tijuana, a convertirla realmente o empezar a tener una cultura vocacional donde realmente la vocación a la que todos estamos llamados es a la santidad, en la que todos y cada uno de nosotros vamos a trabajar, pero de una manera coral, vamos a ayudarnos a crecer. Y tiene la parte para mí que es muy interesante, dice: la iglesia mistérica y ministerial, la iglesia llamada por Dios y constituida en el mundo como comunidad de llamados, es a su vez instrumento de llamada de Dios, la realidad ministerial. Entonces, es algo muy importante para nosotros poder descubrir por qué Dios nos ha escogido. Entra en la parte mistérica, decir, ¿por qué Dios me llamó a mí? Bueno, Dios, podemos decir, o digo, es un misterio, no en función de un desconocido, sino ¿por qué Dios me escogió a mí? Bueno, yo desde el bautismo, pues fui llamado a formar parte de la Iglesia de Dios, esa es mi primera vocación, y la parte de nuestra realidad ministerial es lo que yo he aprendido, la experiencia que yo he tenido, la tengo que transmitir, la debo que compartir con los demás, para que de esa manera vayamos entrando a ser un coro, pues digamos, con muchas voces, como nos dice aquí, de ser una acción coral y sinfónica de toda la iglesia. Padre, sí, pues ese es el desafío, ¿verdad? Que juntos vayamos haciendo el trabajo y que finalmente, bueno, la melodía pues sea la melodía que Dios quiere, ¿verdad? No lo que cada uno de nosotros quisiera, ¿no? Sino que cada uno de nosotros pueda poner al servicio de Dios los talentos que Él mismo nos ha dado, los carismas, para que Él siga instaurando su reino en medio del mundo, y que en ello pues siga llamando a cada vez más gente más generosa, más comprometida y por supuesto hacia la santidad, que Él siempre nos llama. Pero la labor nuestra es esa, ¿verdad? Que estemos más sensibles a esta acción de Dios en la promoción vocacional, en la animación vocacional, y juntos seguir generando esta cultura vocacional, que precisamente en esta parte, pues en este apartado de la iglesia mistérica ministerial, es precisamente el cómo nosotros, en cuanto a pastoral vocacional, todos los que hacen pastoral vocacional, debemos de estar en las entrañas de la iglesia, en lo más profundo de la iglesia, y en ello siempre vivir con gratitud el llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad?
y en esta gratuidad compartir hacia otros esta misión de poder participar de la alegría del misterio de Dios y del misterio de la vocación, como el Papa ahora Santo Juan Pablo II, ¿verdad?, en su texto de Don y Misterio, ¿verdad? Finalmente la vocación seguirá siendo un misterio, pero también un don que estamos invitados a compartirlo con todos, ¿verdad?, con todos. Si alguien en algún momento de su vida ha perdido la alegría del llamado, pues es importante que se ponga ante Dios, ¿verdad? Ponga su vida ante Dios, ante Jesús Eucaristía, Jesús sacramentado, con su director espiritual, que se dé espacios, momentos de reflexión personal, de interiorización y sobre todo pues de momentos espirituales fuertes, ¿verdad? De manera que pueda renovar ese llamado, ¿verdad?, ese don, reavivar el don, el llamado de la vocación, y en ello pues bueno, pueda compartir a otros, ¿verdad? El Papa actual, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues nos dice eso, ¿verdad?, que en el encuentro con Jesucristo nace y renace la alegría, nace y renace la esperanza, nace y renace también la caridad, y por supuesto nace y renace la misión, ¿verdad?, que es ahí donde se va compartiendo esta llamada que Dios nos ha hecho, ¿verdad?, en específica cada una de las vocaciones, pero siempre con alegría, de tal manera que todo el pueblo pues se sienta también corresponsable ante este llamado, ¿verdad? Ya no estamos en aquellos tiempos en los que pues eran 2 o 3 los elegidos, o pocos, por nombrar algo, ¿verdad? Todos estamos llamados a la santidad, todos. Eso es lo que nos dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, ¿verdad?, número 42-44, ahí nos dice, todos estamos llamados a la santidad. Y voy finalizando entonces esta intervención para hacerles saber recordar, ¿verdad?, que urge una coordinación e integración en todas las diócesis. Bueno, hablamos de nuestra diócesis, ¿verdad?, hay otras diócesis que han llevado trabajos muy buenos, de los agentes de pastoral vocacional, tanto los promotores diocesanos, religiosos, laicos, etcétera, para que logremos llevar una pastoral de conjunto en la promoción vocacional, de tal manera que no podemos desentendernos, distanciarnos, aislarnos, ni mucho menos enfrentarnos entre nosotros, ¿verdad? Hay que animarse mutuamente, hay que acompañarse, y tal manera que en ello, pues bueno, juntos vamos a ir descubriendo cada vez más la presencia de Jesús en nuestras vidas, esta presencia de comunión, ¿verdad?, recordando el pasaje del capítulo 21 de San Juan, ¿verdad?, en esto reconocerán que son discípulos míos, en que se aman los unos a los otros, etcétera, ¿verdad? Pues vamos a ir concluyendo, confiando mucho en Dios, en que juntos, como arquidiócesis, vamos a ir apostando por vocacionalizar la pastoral, toda la pastoral y la cultura, y también para que juntos vayamos creando más esa espiritualidad de comunión, la pastoral de conjunto y esta cultura vocacional en este decálogo vocacional, estos saltos de calidad. Pues finalizamos también agradeciéndoles por su oración ahora que está el preseminario. Gracias a Dios confiamos que todos estos jóvenes que viven esta experiencia, pues bueno, que se animen, ¿verdad?, la gran mayoría de ellos a dar una respuesta generosa y muy comprometida al llamado que Dios les hace. También les invitamos a que sigan orando por el Previda Contemplativa, ¿verdad?, que es el próximo domingo 13 en el Monasterio de las Hermanas Brígidas en la ampliación Guaycura, para que puedan seguir orando también por estas jovencitas que tienen esta inquietud vocacional a la vida religiosa. Y también, bueno, pues sigamos orando por quienes trabajan en los matrimonios, ¿verdad?, con los matrimonios, la pastoral familiar, los diferentes grupos que hay con ellos, ¿verdad?, para nombrar uno de ellos solamente, el Movimiento Familiar Cristiano, por nombrar alguno, ¿verdad?, pero todos los grupos que están en la pastoral familiar, sigamos orando por ellos, y también sigamos orando por nuestros laicos comprometidos, que hacen mucho bien a la iglesia. Y bueno, pues juntos también sigamos con esta campaña de Tijuana Reza por sus sacerdotes. Finalizo invitándoles a que puedan acompañarnos también el 30 de agosto a el concierto que
tendremos con el grupo GESET, que ya es muy conocido por muchos de ustedes, en donde ahí prácticamente estaríamos abriendo el año jubilar del Seminario Diocesano de Tijuana. Cumple 75 años a partir del 8 de diciembre de este año, y entonces pues ya estamos previo a este año jubilar, ¿verdad? Pues muchas gracias por todo y que tengan una excelente noche y Dios les bendiga mucho. Buenas noches. Dios te ha llamado para algo grande. Sé promotor vocacional. Los esperamos en la siguiente emisión. Dios te ha llamado para algo grande. Recuerda, sé promotor vocacional. Tengan confianza, marchen en paz, llenos de luz. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.